Título atractivo Andercel explota, culpa a Kerem Bürsin del fin de su carrera. El bombazo Ercel Bürsin que nadie esperaba. Guión del vídeo Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión, el presunto fracaso en la carrera de Hande Erçel y la posible implicación de Kerem Bürsin en todo esto. Sí, lo sé, es un tema delicado, y vamos a intentar abordarlo con objetividad, analizando las evidencias, los rumores y, por supuesto, el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo del espectáculo turco. Como siempre, antes de sumergirnos en este drama, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo con las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, prepárense porque vamos a destapar este bombazo Ercel Bürsin que nadie esperaba. Bien, pongamos las cartas sobre la mesa. El rumor que corre como la pólvora es que Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, podría estar enfrentando un momento complicado en su carrera. Algunos afirman que sus últimos proyectos no han tenido el mismo impacto que sus trabajos anteriores, y lo más explosivo, que podría estar culpando a su expareja, Kerem Bürsin, de alguna manera por este supuesto declive. Antes de que empiecen los gritos y las acusaciones, respiremos hondo y analicemos la situación con calma. Vamos a empezar recordando algunas de las series más importantes en la carrera de Hande Erçel. Una de ellas sin duda es Güneşinkler. Esta serie del género drama juvenil fue uno de sus primeros grandes papeles y la catapultó a la fama. Compartía pantalla con Emre Nay y Ebru Malacia, y la trama giraba en torno a una profesora de literatura que se muda con sus 3 hijas a İzmir, donde conoce a un hombre rico que cambiará sus vidas para siempre. Hande interpretaba a Selin Yılmaz, una de las hijas, un personaje lleno de energía y rebeldía que conquistó al público adolescente. Güneşinkler es importante porque marcó un antes y un después en su carrera, demostrando su talento y carisma frente a las cámaras. No hay ninguna conexión directa con Kerem Bürsin en este proyecto, pero es crucial para entender su ascenso meteórico. Luego llegó Aşklaftan Anlamaz, la serie que la consolidó como una estrella y donde precisamente conoció a Kerem Bürsin. Esta comedia romántica fue un verdadero fenómeno. Hande interpretaba a Hayat Uzun, una joven que por una serie de circunstancias, termina fingiendo ser otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Kerem Bürsin, un hombre adicto al trabajo frío y distante que poco a poco se enamora de Hayat. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, vendida a decenas de países, y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Es imposible hablar de la carrera de Hande sin mencionar Aşklaftan Anlamaz, ya que no solo le dio reconocimiento mundial, sino que también dio inicio a su relación sentimental con Kerem. Aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante en relación con el rumor actual. Profundicemos un poco más en el impacto de esta serie, porque realmente fue un punto de inflexión para ambos. No solo solidificó su carrera, sino que también les brindó una plataforma masiva para construir su imagen pública y conectar con una base de fans global. La serie fue un éxito en Latinoamérica, España y muchos países de Europa del Este, consolidando la popularidad del drama turco a nivel mundial. Después de Aşklaftan Anlamaz, Hande protagonizó Siyainci, un drama con un tono más oscuro. En esta serie interpretaba a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y está profundamente enamorada de Kenan, su novio de la infancia. Sin embargo, sus vidas cambian radicalmente cuando aparece Bural, un hombre poderoso y obsesionado con Azal. La serie exploraba temas como la obsesión, la venganza y el poder corruptor del dinero. Siyainci no tuvo el mismo éxito que Aşklaftan Anlamaz, y algunos críticos señalaron que la trama era un poco predecible. No obstante, Hande demostró su versatilidad como actriz al interpretar un personaje más complejo y dramático. Nuevamente no hay vínculos directos con Kerem en esta producción. A pesar de no alcanzar la fama de su predecesora, Siyainci le permitió a Hande explorar una faceta diferente y demostrar que no se encasillaba en roles de comedia romántica.
El desafío actoral que representó este papel fue importante para su crecimiento profesional y le abrió las puertas a proyectos futuros que requerían una mayor profundidad emocional. En 2019 Anne Ercel protagonizó Alka una serie de acción y suspense. Interpretaba a Muide Akai, una joven que se ve envuelta en una conspiración policial que involucra a un grupo secreto llamado Alka. La serie tenía una trama intrincada y llena de giros inesperados. Si bien Alka tuvo una buena acogida por parte de la crítica, no alcanzó los niveles de popularidad de sus trabajos anteriores. No obstante, consolidó a Ande como una actriz capaz de asumir roles diversos y desafiantes. Una vez más, la sombra de Kerem no se proyecta sobre este proyecto. Alka representó un cambio de rumbo en la carrera de Ande, mostrando su capacidad para desenvolverse en un género completamente diferente. La serie demandó una mayor exigencia física y emocional, y le permitió trabajar con actores reconocidos en la industria turca, ampliando su red profesional y adquiriendo nuevas habilidades. Y llegamos a Senkalkapm la serie que reavivó su fama internacional y, por supuesto, donde volvió a compartir pantalla con Kerem Bürsin. En esta comedia romántica, Ande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Debido a una serie de desafortunados eventos, Eda se ve obligada a aceptar un acuerdo con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío interpretado por Kerem Bürsin. El acuerdo consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses. Como era de esperar, la relación falsa termina convirtiéndose en algo real. Senkalkapm fue un éxito arrollador en Turquía y en el extranjero. La química entre Ande y Kerem era palpable y la serie conquistó al público con su encanto y su humor. Fue durante la grabación de esta serie que su relación se hizo pública, alimentando aún más el fenómeno fan. El impacto de Senkalkapm fue inmenso, generando una ola de seguidores apasionados que se autodenominaron Edser. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando las carreras de Ande y Kerem a niveles estratosféricos. La química entre ellos trascendió la pantalla, y su relación pública se convirtió en una parte integral de la experiencia de la serie. Ahora bien, volviendo al meollo del asunto, ¿de dónde surge este rumor de que Ande culpa a Kerem por el supuesto declive de su carrera? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial de esto. Sin embargo, hay varios factores que podrían estar alimentando esta especulación. En primer lugar, es innegable que la relación entre Ande y Kerem fue un factor clave en el éxito de Senkalkapm. Su romance en la vida real se tradujo en una química inigualable en la pantalla, lo que hizo que la serie fuera aún más atractiva para el público. Cuando la relación terminó, muchos fans sintieron que se había perdido algo especial. Algunos incluso llegaron a pensar que la magia de Ande y Kerem solo funcionaba juntos. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos especularon sobre las razones detrás de la separación. La ruptura también generó una gran atención mediática, con revistas y programas de televisión dedicando tiempo a analizar el fin de la relación. En segundo lugar, es cierto que los proyectos más recientes de Ande no han tenido el mismo impacto que Senkalkapm. Su papel en la serie de Disney y Ben Susoral be Ande Ercel no fue recibido con el mismo entusiasmo, y aunque Ande sigue siendo una figura muy popular en las redes sociales, algunos críticos han señalado que necesita encontrar un nuevo proyecto que la impulse nuevamente a la cima. La transición a la plataforma de streaming no fue tan exitosa como se esperaba, y la serie no logró captar la atención del público de la misma manera que sus trabajos anteriores. Esto generó cierta preocupación entre sus fans y la industria, quienes se preguntaban si Ande podría mantener su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Es importante señalar que el mundo del espectáculo es muy competitivo y que el éxito no está garantizado para nadie. Incluso las estrellas más grandes pueden experimentar altibajos en su carrera. Es posible que Ande simplemente esté pasando por un momento de transición, buscando nuevos desafíos y proyectos que la inspiren. Culpar a Kerem de esto sería injusto y simplista. Los actores a menudo se enfrentan a decisiones difíciles al elegir sus próximos proyectos, y es natural que algunos sean más exitosos que otros. La presión de mantener el éxito y cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora, y es importante recordar que los actores también son seres humanos que experimentan altibajos en su vida personal y profesional.
Además, es importante recordar que Hande Erçel es una actriz talentosa y trabajadora que ha demostrado su valía en múltiples ocasiones. Su talento no depende exclusivamente de su relación con Kerem Bürsin. Es capaz de brillar por sí sola. Hande ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven rebelde de Güneş Ünsal hasta la florista soñadora de Esencal Kapm. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y es probable que continúe sorprendiendo al público con sus futuros proyectos. Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem generó mucha expectación y decepción entre sus fans. Muchos esperaban que su relación durara para siempre y no pudieron evitar sentir que algo se había perdido. Esta decepción podría estar influyendo en la percepción que tienen algunos sobre la carrera de Hande. La idealización de la relación, Erçel creó una expectativa irreal sobre la vida personal de los actores, y la ruptura generó una sensación de pérdida y desilusión entre sus seguidores. Es importante recordar que las relaciones reales son diferentes a las relaciones ficticias que se ven en la pantalla, y que los actores tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal. Otro punto a considerar es la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas. Cada paso que dan es analizado y criticado, y es fácil que se generen rumores y especulaciones. Es posible que el rumor de que Hande culpa a Kerem sea simplemente una invención de los medios, buscando generar controversia y atraer la atención del público. La prensa del corazón a menudo se centra en la vida personal de los famosos, creando historias sensacionalistas que no siempre reflejan la realidad. Los rumores y las especulaciones pueden tener un impacto negativo en la imagen pública de los actores, y es importante tomar la información con cautela y no dejarse llevar por las falsedades. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por ser competitiva y exigente, y los actores a menudo se enfrentan a una gran presión para mantenerse relevantes y exitosos. La competencia entre los actores puede generar envidia y rivalidades, y es posible que algunos medios de comunicación intenten crear conflictos entre ellos para aumentar su audiencia. Es importante recordar que los actores son seres humanos y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En conclusión, no hay evidencia concreta que respalde la afirmación de que Hande Erçel culpa a Kerem Bürsin del supuesto declive de su carrera. Es más probable que se trate de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, la decepción de los fans por la ruptura y la naturaleza impredecible del mundo del espectáculo. Hande Erçel sigue siendo una actriz talentosa y exitosa, y estoy segura de que pronto la veremos brillar nuevamente en nuevos proyectos. Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera y ha demostrado ser un actor versátil y carismático. Ambos han demostrado su profesionalismo y dedicación a su trabajo, y es probable que continúen cosechando éxitos en el futuro. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que nadie, excepto Hande y Kerem, sabe realmente lo que ocurrió entre ellos. Es injusto juzgar o especular sobre su vida privada. Lo mejor que podemos hacer como fans es apoyar su trabajo y desearles lo mejor en sus carreras. En lugar de alimentar rumores y controversias, deberíamos centrarnos en apreciar el talento y el esfuerzo que ambos actores aportan a la industria del entretenimiento. Espero que este vídeo haya aclarado un poco este tema tan polémico. Recuerden que es importante tomar la información con pinzas y no dejarse llevar por los rumores. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente ocurrió. La objetividad y el respeto son fundamentales al abordar temas delicados como este, y es importante evitar caer en juicios precipitados o conclusiones infundadas. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel está pasando por un momento difícil en su carrera? ¿Creen que la ruptura con Kerem Bürsin ha influido en esto? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. La interacción con la comunidad es muy importante para mí, y me encanta saber qué piensan sobre los temas que abordamos en el canal. Sus comentarios y opiniones son valiosos, y me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles información más precisa y relevante. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo con las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y actores turcos favoritos.
Hasta la próxima.